Gracias por la solemnidad. A la hora de adorar al Señor, nuestro corazón debe estar abocado y dispuesto para adorar, para que el Señor comience a manifestar, ¿sí? Somos un lugar donde debemos de cuidar, aunque la presencia de Dios está con nosotros siempre. Hay un momento en que Dios se va a manifestar de manera, lo que la Biblia le llama el Shekinah, que Él está presente. O sea, que no es que que es que Él está presente. Y cuando Él se hace presente, hermano, dice la palabra, el Señor está en su templo, calle delante de Él toda la tierra. Y que lo que se va a decir en presencia del Señor es algo que es para alabarle y glorificarle. Y el libro de Joel dice que cuando el Señor pasa por medio de la congregación, detrás de Él va dejando bendición. Y a su nombre, cuando entendemos esto, cuando comprendemos esto, es cuando en la iglesia, hablo de la congregación, entendemos lo que es la reverencia cuando estamos adorando a Dios. Por eso tenemos hermanos que dicen: el culto no me gustó, no sentí nada, no sentí escalofríos. Primero, reverencia al Señor. Y dice la palabra que Él nos va a visitar con su Shekinah. Porque si yo le digo esto a un máster teólogo, dice: oh, pero su presencia está con nosotros todo el tiempo. Sí, es verdad. Él está en todo lado. Su presencia, Él es omnipresente. Pero cuando usted comienza a estudiar el Shekinah, que es cuando Dios dice: yo voy a estar ahí en medio de ellos, me voy a gozar, me voy a alegrar y hasta voy a danzar con ellos. Ahí es cuando suceden cosas extraordinarias, esas que los religiosos llaman sobrenatural, y que Dios se manifieste en lo sobrenatural. Lo sobrenatural de Dios debe de ser parte natural de la vida de un hijo de Dios. ¿Sí? Eso debe ser la naturaleza, lo sobrenatural, porque nosotros no vivimos viendo esto físico, sino como viendo lo invisible, como Moisés. Y cuando comenzamos a develar y a estudiar la palabra y a entender esto, vamos a tener una vida de victoria y de éxito. Así nos van a tener que dejar de estar dando enseñanzas de cómo obtener el éxito, de cómo obtener la prosperidad, porque el éxito y la prosperidad de un cristiano, vea que lo estoy diciendo y bien grande, un cristiano es tener a Cristo viviendo y morando en su corazón. Ese es el éxito. Si usted cree que el éxito es tener tiendas, si usted cree que el éxito es tener un renombre, tener mucho dinero en el banco, si usted cree que eso es éxito, usted está exitosamente equivocado. Y a su nombre. Yo no sé por qué estoy diciendo eso, porque no es el tema. Y ahora que hablaba de sanidad en la canción, quiero contarles un testimonio pequeñito, hermano, permítamelo. Creo que fue hace como unos 22 o 23 años, cuando mi mamá llegó al hospital Calderón Guardia. Ya el día que murió, no dejaban entrar a nadie a ver a mi mamá. Estaba en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Pero yo tenía porque ya falleció, tal vez Erika la recuerda, mi tía Vanessa. Mi tía Vanessa era una cristiana, pero era loca. Toda la familia decíamos: usted se parece a Vanessa, porque era la evangélica loca. Ella todo era en el nombre de Jesús. Y voy a hacer esto en el nombre de Jesús. Entonces cualquier cosa decía: nombre de Jesús, decía tía Vanessa, decíamos en la casa, ¿verdad? Y resulta que cuando mamá llega al hospital, a nadie nos dejan entrar. No era la hora de visita, no se podía entrar, no nos dejaba. Y mi tía Vanessa era de escasos recursos, y ella se fue para San José con la poquita dinero que tenía, y llegó cuando no había visita en el hospital, no dejaban entrar a nadie. Entonces ella va a entrar y los guardas, ¿verdad?, le dicen: no, señora, usted no puede entrar. Y no, estábamos todos afuera en piña viendo el show, porque la tía Vanessa, la loca, va a hacer un show, decíamos, ¿verdad? Estábamos todos los Ramírez viendo, y de un pronto a otro mi tía Vanessa le dice al oficial: ¡nombre Jesús, Satanás, usted no me detiene, yo voy a ir a ver a mi hermana! Y esa mujer agarró el bolsillo y siguió. Y allá adentro le aparece una enfermera: ¡nombre Jesús, Satanás! Se fue reprendiendo a todo el mundo, hermano. Liberó a todo el Calderón Guardia y llegó. Esto es en serio, hermano.
Y yo ese día respeté por primera vez en toda la historia a mi tía Vanessa, porque vio a mi mamá antes de morir allá en el hospital cuando nadie, ella se fue en el nombre de Jesús. Hermanos, después de dicho esto, lo que quiero darles a entender es que como iglesia tenemos poder en el nombre de Jesús. Amén. Así que no es solamente decir Jesús, Jesús, no, es que hay poder en el nombre de Cristo. Y ahora que los alegré un poquito, hermanos, yo quiero que abramos nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 16. Acá tengo la Biblia, estoy usando el computador porque puedo hacer la letra más grande. Ya a los 40, 30, a los 15 años que yo tengo, me ayuda mucho esto. Entonces, vamos a leer Ezequiel capítulo 16. Aquí me trajeron una botella de agua. Dice así, y reverenciamos la palabra del Señor. Si usted quiere ponerse de pie para reverenciarla, lo puede hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre fue etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojos que se compadeciesen de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día en que naciste. Y el versículo 6 dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Puede tomar asiento, hermano. Usted vendrá y dirá: ¿qué quiere decir Roney con esto? Hermano, yo me llamo Roney, yo no me llamo Lobo. ¿Qué querrá decir Roney con esto? Nací y crecí en el Evangelio. Nunca me he proclamado profeta de Dios, ni nunca lo haré. Pero sí entiendo cuando un mensaje es profético. Y esto se lo quiero explicar antes de iniciar. Probablemente cuando usted escucha un mensaje profético y le dicen que le van a hablar de un mensaje profético, usted lo que se imagina es un hombre o una mujer diciendo: así dice el Señor, y se le ponen los ojos en blanco, ¿verdad? Y eso es lo que se imagina la gente cuando dicen voy a dar un mensaje profético, o te dicen un mensaje de parte de Dios que supuestamente usted tiene una autoridad tremenda porque Dios te la ha dado, y muchas cosas son verdad, otras son fascinaciones, que ahora les explico qué significa la palabra fascinación en la Biblia. Pero lo que acabamos de leer es un mensaje profético. ¿Por qué? Primero, porque lo dijo el profeta Ezequiel, para comenzar. Dos, porque le estaba hablando al pueblo de Israel. Pero nosotros como cristianos debemos entender de que mientras estaba escribiendo el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, había un misterio que estaba revelándose, que no había sido manifestado a nadie hasta que Cristo viene y le dice a Pedro: sobre esta roca, ¿recuerdan qué dice? Yo edificaré mi iglesia. El misterio que estaba revelado conjuntamente de que Cristo era la esperanza de gloria es que aparte de Israel, Dios tenía un pueblo.
el cual sería llamado el cuerpo de Cristo. Algunos le llamarían iglesia, algunos le llamarían congregación, algunos le llamarían asamblea de los santos, pero en fin, somos nosotros los que conformamos el cuerpo de Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, este mensaje, aunque era profetizado para Israel, tiene una dualidad de cumplimiento, tanto para Israel como para la iglesia, porque las palabras proféticas tienden a ser para el futuro. Hay palabras que Dios da en profecía que se cumplen de manera inmediata, a mediano plazo, a largo plazo, y hay profecías que son para el fin de los tiempos. ¿Sí me explico? Y vuelvo y repito, nos han querido hacer creer que cuando se da un mensaje profético es que aparece alguien que cobra $5,000 por venir a predicar. Después de eso pide más ofrendas, dice algunas palabritas bonitas a algunos cuantos, sobre todo a los que ven que parecen que tienen un cortocircuito, les dicen 4 cosas bonitas y entonces ya les dio un mensaje profético. No, señores, la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Cuál es esa palabra? La Biblia. Ezequiel dice que hay un pueblo, y ya identificamos el pueblo en la dualidad de la profecía, que es la iglesia. Y vamos entonces a volver a leer, ahora entendiendo que le está hablando a lo que estaba oculto, al misterio que era la iglesia, que no la conocía el pueblo judío. Por eso, cuando los discípulos judíos se dieron cuenta que Jesús les mandó a predicarle a otros que no eran judíos, sino gentiles, a los samaritanos, a todos los pecadores, ellos decían, pero nosotros somos el pueblo de Dios, no son ellos. Era un misterio. Por eso Dios tiene que levantar a Pablo, recuerdan, a los que han estudiado, apóstol de los gentiles, porque los apóstoles, los 11 que habían quedado, no querían predicarle a los gentiles, porque ellos creían que todo giraba alrededor de los judíos todavía. No habían entendido por qué se había roto, iba a decir rompido, se había roto el manto de separación, la pared que separaba a judíos de gentiles, y Dios levanta a un hombre que se llama Pablo, y ese ya comienza a explicar con lujo de detalles por qué Dios lo puso a él como apóstol a los judíos. Y les voy a demostrar, si usted lee la segunda carta de Pedro, no de Pablo, de Pedro, Pedro le escribe a los cristianos y le dice, cuando lean las cartas de Pablo, presten mucha atención porque dice cosas difíciles de entender con el oído natural, pero con el espíritu las pueden entender, porque el mismo Pedro, al que los católicos dicen que era el primer papa, le costaba digerir que usted y yo ticos, o aquí tenemos hermanos nicaragüenses, ya somos internacionales, tenemos hermanos que vienen de otras latitudes, usted y yo que no somos judíos, somos también hijos de Dios, porque a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le hemos recibido nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han aceptado a Cristo. No todos son hijos de Dios, creo que eso ya lo he explicado en otras predicaciones. Todos somos creación de Dios, pero hijo de Dios solo el que ha entregado su vida a Cristo. Amén. Ok, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica, vamos a cambiar la palabra Jerusalén y la vamos a actualizar, notifica a la iglesia sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu madre era etea y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fue lavado con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con faja. Lo que quiere decir el profeta aquí, cuando nace la iglesia nace abandonada, pobre, nadie quería nada con los cristianos. Recordamos cuando salen los primeros cristianos perseguidos para ser asesinados. Perseguidos por creer en un nuevo líder, en un nuevo Mesías. Eran matados, iba a decir, eran muertos en las arenas del circo romano.
Entonces nació en persecución, nació en sufrimientos. Dice que nació y nadie curó ese parto. Era como un bebé que nació y que nadie cortó el ombligo. Dice que nadie le limpió sus sangres. Dice que nadie lo saló con sal. O sea, nadie lo conservó. Nadie lo envolvió en fajas para arrullarlo. Dice que no hubo nadie que se compadeciera de ella para hacer algo, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo. Esto habla de cómo inició el cristianismo, de manera en que nadie de los que eran cristianos al principio se jactaban de riquezas, se jactaban de lujos, ni se jactaban de ser personas de eminencia. Eran más bien vistos como el despojo de la tierra. A los cristianos los querían matar solo por seguir a Cristo. Eran pobres y nadie los quería. Por eso ellos vivían en comunidades. Se iban a vivir a lugares donde habían 50, 60, 70 cristianos. Y dice la Biblia que tenían todo en común. Se ayudaban a que no les faltara nada. El que tenía una propiedad la vendía para ayudar a sus hermanos. Así fue el inicio de la cristiandad, en la pobreza, en la miseria y en el olvido. No había nadie, no había ningún hombre que diera un 5 por los cristianos. Para terminarla de hacer, aparece un hombre llamado Saulo de Tarso que comienza a perseguirlos y quiere matarlos y erradicarlos. Caifás gira órdenes para que sean exterminados y erradicados, mas sin embargo, a través del tiempo comenzó a predicarse en diferentes lugares debido a esa persecución el evangelio, y comenzaron a crecer grupos cristianos en toda Capadocia, en Macedonia, en Jerusalén, en los alrededores de lo que hoy se denomina la Tierra Santa, y la iglesia de Cristo comenzó a crecer y a crecer al punto de que hoy somos más de 2,000 millones de cristianos en todo el mundo. Y a su nombre. Avanza la historia. En el año 300, Constantino une la política con la religión, forma la religión católica que no existía antes del año 300. Por si el católico te dice es que somos los más antiguos, la religión católica empezó a existir después del año 300. Apúntese bien esto y apréndaselo. Después del concilio de Nicea. Vaya a Google ahora, si no le gusta leer la Biblia, vaya a Google y ponga concilio de Nicea, Constantino, y usted va a constatar que lo que le estoy diciendo es cierto. Se reunió el concilio de Nicea, formaron la iglesia católica. Ya sabemos lo que pasó con la iglesia católica. Comenzaron a adorar a María, a los santos, a todo lo que se movía y supuestamente hacía milagros, lo comenzaron a adorar. Hasta que aparece un hombre en Alemania llamado Martín Lutero e inicia una reforma. Una reforma protestante. ¿Contra qué protestaba Martín Lutero? Contra todas las herejías que se habían infiltrado en el cristianismo por culpa de Roma. La iglesia católica se pervirtió adoptando prácticas babilónicas dentro del cristianismo. Martín Lutero la detecta, la señala, y ahí es donde se da la separación de lo que hoy se nos dicen protestantes. Vuelve a nacer un movimiento perseguido ahora por la iglesia católica, por los imperios alemanes, por los imperios de Inglaterra. Nadie quería saber nada de los protestantes, de los nuevos cristianos, los que somos nosotros ahora. Ser cristiano, al igual que al inicio, en los tiempos de Lutero, era sinónimo de pobreza. No habían templos como este para reunirse y alabar a Dios. Tenían que esconderse en cuevas, en catacumbas, en lugares desérticos para que no los encontraran y no los mataran. Usted le da gloria a Dios porque puede sentarse hoy en este lugar con aire acondicionado, con pantallas, sillita.
hubieron cristianos que pagaron el precio con sus vidas para que hoy estemos aquí. Den un aplauso al Señor por eso. Martín Lutero comienza a dar su nuevo mensaje y se comienzan a fundar nuevos movimientos cristianos que ya no estaban ligados a Roma. Pasa el tiempo y esos grupos que salieron de Martín Lutero y después de Juan Calvino y de otros reformadores comienzan a proliferar y a crecer. De ahí salen los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, todos esos grupos que conocemos, que decimos que no son pentecostales. De hecho, la iglesia centroamericana a la cual pertenecemos viene del linaje de los bautistas. ¿Sí? Ahora en estos tiempos nos hemos encontrado de frente que muy lindo todo lo bautista, pero que el poder del Espíritu Santo tiene que estar en medio de la iglesia y sus manifestaciones. ¿Cuánto lo creen? Entonces hemos pasado una cruzada, pero si usted comienza a revisar, vuelvo y repito, vuelven a nacer en la pobreza, en la miseria. Nadie quiere nada con ellos, nadie los quiere cuidar. Les voy a poner un ejemplo. En toda Latinoamérica, voy a hablarle de Latinoamérica. Usted va a cualquier centro de una ciudad, la que sea, y usted se va a encontrar cuatro cosas importantes. Se va a encontrar una escuela, se va a encontrar un parque, ¿sí? Y se va a encontrar una iglesia católica, ¿sí? Hay una iglesia católica, pero ahí donde hay iglesias católicas también habían protestantes. Y los protestantes iban a los cabildos o a los lugares donde repartían todo eso y no nos pueden dar. No. Por eso los protestantes, las iglesias iniciaban en galeras, en horcones, habían cruzadas al aire libre debajo de un árbol con poca luminosidad. Y por eso nos han dicho históricamente los arrancaterrones, porque los primeros templos, muchacha de Dios, no tenían cerámica. ¿Y a su nombre? Y todavía vivimos eso. Todavía vivimos eso. Nadie quería al movimiento protestante evangélico porque es el que se ha opuesto históricamente desde los tiempos de Martín Lutero al pecado dentro de la iglesia. En la teoría así es, dentro del gobierno predicamos contra todo lo que es pecado en el mundo. Ese es el espíritu de la reforma. Señalábamos todo lo que estaba mal. Están haciendo mal esto, están adorando vírgenes, están adorando ídolos, están haciendo esto, están haciendo lo otro. Protestamos contra esto, no estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con aquello. Y como hacían eso, no eran queridos por el mundo. Nadie nos cuidaba, hablando como organización, nadie nos chineaba, nadie nos quería. Además, todavía, hermano, yo estudié en la escuela entre los años 80 y en los 90. Y a mí la profesora, la maestra Rita Ramírez me sacó del aula cuando comenzó a hablar mal de los pastores evangélicos. Y mi papá era pastor. ¿Sí? Y defendí a mi manera a la edad de 7 u 8 años lo que yo consideraba que era una verdad, y me sacó y puso a todos los compañeros a hacerme bullying porque yo era evangélico. Y tengo testigos, compañeros. Me etiquetaron desde el año 3º hasta 6º como el evangélico y el predicador de la iglesia. Porque nos hacían bullying, no por ser orejones, porque era bien orejón, tenían para hacerme bullying. No por parecerme a Bugs Bunny, no a Bad Bunny. A Bugs Bunny, es que es más cristiano Bugs que Bad. Me hacían bullying porque era cristiano. Y le había dicho a una profesora que ella estaba equivocado, que Dios sí existe. ¿Cuántos de ustedes
en las escuelas o en los trabajos, todavía, ahora ya es un poco más live, ahorita lo vamos a ver por qué. Pero ¿cuántos de ustedes hace años atrás, cuando se dieron cuenta que eran cristianos, los comenzaron a señalar, a criticar y a murmurar? A mi abuela Clara Luz Badilla, cuando llegó de una campaña evangelística de Tele Osborne a la casa y dijo que se había entregado su vida a Cristo, mis bisabuelos la echaron de la casa. Yo no sé si usted está entendiendo eso, pero hubieron cristianos que pagaron con desprecio el haber entregado su vida al Salvador, a aquel que había muerto en la cruz del Calvario. Pero dice la palabra que en medio de toda esa pobreza, en medio de todo eso dice, y yo pasé junto a ti. Dice el versículo 6, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo. Y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. En medio de esa persecución, en medio de ese desprecio, en medio de la pobreza, dice la palabra del Señor que pasó el Señor y dijo en su Shekinah y en su presencia, vive. Y la iglesia comenzó a vivir, porque Dios miró que estaba siendo perseguida, que estábamos siendo insultados, y nos comenzó a dar vida. Y de un pronto a otro, hermanos, sobre todo en la década de los 60, 70, 80 y 90, se comienzan a levantar grandes evangelistas, predicadores como Billy Graham, como Jimmy Swaggart, como Alberto Motesi, como Luis Palau, que comienzan a predicar, y otros que no sabemos porque eran en el África, como se me olvida, Bunker, que resucitaba muertos allá en el África. Se dio un mover de Dios tan grande que el mundo comenzó a notar que los evangélicos tenían algo diferente, que teníamos el poder de Dios. Ya el evangelio se comenzó a predicar y ya no solamente los pobres lo escuchaban, ya lo escuchaban diplomáticos, diputados, senadores. Billy Graham llegó a ser consejero de más de 5 presidentes de la República de los Estados Unidos. Comenzamos a llegar a lugares de eminencia. Comenzaron a llenarse las iglesias de personas profesionales que podían aportar mucho para que la obra comenzara a caminar. Comenzaron a reunir fondos para mandar misioneros al África, misioneros a Europa, misioneros a Asia y misioneros a Centroamérica. Se comienza a dar un despertar, y me voy a retroceder a un lugar que se llama la calle Azusa, allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Hubieron un grupo de 8 personas que se reunieron y dijeron: queremos recibir el poder de Dios. Y estos hombres, liderados, dice que los grupos pentecostales llegaron a los Estados Unidos, yo le digo los esclavos unidos, desde el principio, desde el siglo XVII, con el establecimiento de colonias como Pilmore y los peregrinos y los puritanos. Después de que los cristianos llegaron a Estados Unidos y se comienza a formar un montón de iglesias, se reúnen 8 hombres en un lugar y comienzan a orar a Dios. Y hay una explosión, se llama el avivamiento de la calle Azusa. Hay una explosión del Espíritu Santo. No tenían que predicar. Nadie predicaba durante los servicios. Había un silencio total, se dice, espiritual. Y que cuando llegaban personas eran tomadas por el Espíritu Santo y eran sus vidas transformadas. Se estaba haciendo una aglomeración de personas
Y el gobierno mandó a policías para que detuvieran eso. Y cuando la policía llegaba, dejaban sus armas y levantaban las manos, porque lo que estaba sucediendo en la calle Azusa era algo que no podían explicar. La gente se convencía de pecado. De ese movimiento nacieron organizaciones cristianas como lo son, escúchelo bien, las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios y los movimientos carismáticos, esos que todavía viven bajo la cúpula de la Iglesia Católica, pero se parecen a los evangélicos. Ahí, en ese movimiento, en ese avivamiento, nacieron movimientos pentecostales que también conjuntamente con los no pentecostales comenzaron a predicar el evangelio por todo Centroamérica. Los primeros misioneros viajaban en caballo y en carretas por Estados Unidos y bajaban por Centroamérica. En la pobreza, pero ahí venían predicando. Para que tengan una idea, la primera iglesia protestante cristiana que hubo en Costa Rica, ¿usted sabe cómo se llama? Y eso es de preocuparse. Por eso esta predicación yo le puse el origen. La primera iglesia cristiana, evangélica, protestante en Costa Rica se llamó la Misión Centroamericana. Y a su nombre. Quien no conoce su historia, dice un gran pensador, está condenado a repetirla. ¿Sabía usted que la iglesia centroamericana fue la primera misión cristiana evangélica en Costa Rica? Antes que llegara a la Asamblea de Dios, y esto no es para darnos aires de grandeza, porque ya lo vamos a ver. Es para poner las barbas en remojo. Antes que llegaran los movimientos pentecostales, antes de que aparecieran que solamente estábamos siendo gobernados por la Iglesia Católica, aparecen predicadores, misioneros de la Iglesia Centroamericana predicando en San José, Costa Rica, y estableciendo la primera congregación. Después de esto vienen los movimientos pentecostales, los bautistas, hasta los menonitas, y comienzan también a poblar Centroamérica. Hay un movimiento de Dios y resulta que, como digo, hay una explosión, un crecimiento. La gente comienza a volver la mirada a los cristianos evangélicos. Se viene la primera cruzada evangélica en Costa Rica. ¿Alguien sabe cuál fue la primera cruzada evangelística internacional en Costa Rica? El predicador se llamó T.L. Osborne. ¿Lo han oído mencionar? ¿Alguien aquí lo ha oído mencionar? Levante la mano. Erika, de la vieja guardia. Lea la historia de T.L. Osborne. Apoyado por el movimiento centroamericano y las iglesias pentecostales, por primera vez se unieron para hacer una cruzada evangelística en San José. ¿Cómo se llamaba donde hacían antes las fiestas, que no es Zapote? Ya se me olvida, donde estuvo el redondel anteriormente. Ahorita me acuerdo. Plaza Víquez, correcto. ¿Quién dijo eso? Hermana. Costa Rica es historia. Ustedes, muchachos, jóvenes, tenemos que saber esto. Se comenzó a predicar la primera noche y no hubo un solo enfermo que no fuera sano. Escúchelo bien, no hubo, y eso está en los anales de la historia de Costa Rica. Ya se los voy a demostrar aún con creces. Se predicó la primera noche, se sanó todo el mundo, y la Iglesia Católica comenzó a presionar al gobierno de Costa Rica que no se podía predicar esa herejía. Nos comenzaron a perseguir, digo nos porque eran de nosotros, y mandaron a la policía, decíamos. Oh no, la policía. Mandaron a la policía para que no dejaran entrar a los cristianos al lugar donde se estaba desarrollando el evento. Apuntaban a los cristianos de Costa Rica para que no pudieran entrar a la cruzada. Se hicieron manifestaciones. Por primera vez la iglesia evangélica en Costa Rica se amarró los pantalones y se manifestó hasta que logró que permitieran que se pudieran hacer las cruzadas.
3 noches de cruzada, sanidades, milagros. La Iglesia Católica puso una denuncia de que había un sanador, un brujo que estaba haciendo milagros. Y en Costa Rica la brujería es prohibida, por si usted no lo sabía, y era penada sobre todo con la ley en ese tiempo. A T.L. Osborne lo sacó la policía de Costa Rica encañonado, lo montaron al avión para que se fuera de Costa Rica. ¿Sabía usted eso? Está en la historia de Costa Rica. Es más, en el 2006, cuando el doctor Abel Pacheco quedó de presidente, invitó a T.L. Osborne a Costa Rica. Y él le pidió perdón por lo que le habían hecho décadas atrás. No estoy hablando ninguna paja, no estoy hablando ninguna mentira. Revise la historia. Es más, googleé. Y eso está ahí. Nadie nos quería, pero el Espíritu Santo comenzó a mover su poder extraordinario y nos comenzó a poner en una posición de eminencia. Y después de esa cruzada, hermano, después de esa cruzada, las cosas comenzaron a cambiar. Ahora estoy hablando de nuestro entorno en Costa Rica. Las iglesias comenzaron a proliferar, las iglesias comenzaron a crecer. Entonces recordamos el nacimiento de las iglesias. John Wesley fundó la iglesia metodista. John Wesley era un minero en Inglaterra que mientras predicaba la gente lo apedreaba. John Smith y Thomas Helwin fundaron la iglesia bautista. Juan Calvino y John Snow fundaron la iglesia presbiteriana. Se levantaron grandes hombres de Dios que fundaron iglesias. Los movimientos pentecostales, como se los dije ahora, fueron fundados en el movimiento de la calle Azusa, liderados por William Seymour, y dio origen a los movimientos pentecostales. Decía el versículo: pasé y te dije, vive. Y la iglesia comenzó a vivir. Pasemos al versículo 8. Y dice: y pasé otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi mano sobre ti, cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Entré en pacto contigo y te lavé con agua, lo que no habían hecho al principio. Dice: y te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda, bordado. Comiste flor de harina, de trigo, de miel, de aceite. Fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre todas las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor. Después de haber sido perseguida, después de haber sido humillada, fue impulsada a crecer, y ya luego viene el Señor y dice: te comencé a entregar riquezas. Y entonces pasamos, hermanos, de hacer cultos en las cocheras de nuestros nuestras casas, debajo de los árboles, ahí al aire libre donde nos picaban los zancudos. Estoy hablando como que si hubiera estado en ese tiempo, ¿verdad? Donde los cristianos en un potrero tenían que reunirse porque no tenían un templo. De un pronto a otro, Dios comienza a honrarlos y comienzan a tener sus templos. Comienzan a crecer, comienza a haber riquezas. Ya el pastor, y aquí vamos, ¿verdad? Hablo de la iglesia universal, hermanos, para que no piensen que estoy hablando de la iglesia local. Somos el cuerpo de Cristo, y aquí voy a hablar del cuerpo de Cristo. Comenzó a crecer de una manera que ya teníamos templos bonitos. De templos bonitos pasamos a templos muy grandes. De templos grandes pasaron muchos a tener templos mega iglesias, hermosas, lindas, llenas, cuando dice la Biblia, de oro, hermanos, iglesias alfombradas. Voy a decirlo, nunca acostumbro a decir nombres, pero hay una iglesia muy querida y muy reconocida en Costa Rica que se llama Oasis de Esperanza. Uno llega a Oasis de Esperanza, hermano, y uno no sabe si entró a una iglesia o entró al cielo.
todo alfombrado. No, no, una pantalla no, todo el altar es una pantalla. Aire acondicionado, uno siente así que aleluya. El piano, no hay un piano, hay un montón de pianos y los que los tocan y uno siente que los pelitos se le paran y uno comienza a navegar en el limbo y a nadar en el río de Dios, gloria a Dios. Riquezas, hermanos, el parqueo es inmenso. Estoy hablándole de una iglesia en Costa Rica. Yo estuve en la iglesia del Rey Jesús de Guillermo Maldonado. Visité esa iglesia cuando estuve en Miami. Quería ver cómo era la cosa, hermano, a ver si se me paraban los pelillos o no. Hermano, ese monumento de iglesia, esos parqueos, uno no sabe si está en la iglesia o está en un spa cuando entra. Cuando uno entra, le hacen una rueda y le aplauden y uno va ahí. Si ven que te bajas de un carro muy lujoso, la cosa cambia, es mejor todavía. Te dan una boleta. Ya te estoy hablando de una iglesia fuera del país para no hablar de las iglesias ticas, hermano, porque ya no me quieren invitar en iglesias porque soy muy frontal, menos si hablo. Te dan una boleta para que usted la llene. ¿De dónde es? Yo soy de Costa Rica, ya son 2 puntos menos, ¿verdad? Yo soy de Costa Rica y donde vive, ya menos todavía. Y ingresos. ¿Cómo quiere diezmar? Si con tarjeta. Allá no, al Simpe se le llama, tiene otro nombre, CEL, por CEL. Hermano, le hacen todo un cuestionario que usted llena babosamente. Hermano, y si en ese cuestionario usted pone que usted es un empresario, que usted es esto, usted ve que de un pronto a otro llega uno de los sugieres, todos, y lo llaman y lo pasan más adelante. ¿Es en serio? Lo pasan más. Yo no estoy hablando mentiras. Y eso pasa aquí en Costa Rica. Solo que no quiero decirlo aquí en Costa Rica. Lo sientan adelante. Le sirven coquita o fantica o no sé qué sirven en Estados Unidos. Deben de servir otra cosa más rica porque a mí no me sirvieron nada. Denle un aplauso al Señor. Me vieron sin salar y con el ombligo pegado todavía sucio en mi sangre, seguramente. Y cuando termina el culto o el show que se hace, el show mediático, a todas esas personas los pasan a una sala y entonces el apóstol les comienza a hablar y el apóstol les dice, hermanos, y esos pasan a ser miembros de la congregación, aunque nunca hayan entregado su vida a Cristo, aunque no se hayan arrepentido. Si la chequera es grande, usted es miembro de esta iglesia y tiene que serlo. Y de ahí es de donde salen los mensajes: Dios te ama como eres. A Dios no le importa quién eres tú. Ven a Él. ¿Han escuchado esas frases? Yo sé que soy repetitivo cuando predico, hermano. Y yo le pregunto a usted, sinceramente, no lo voy a regañar, solo dígame sinceramente, ¿Dios te ama tal y como eres? ¿Sí o no? Claro, sí, sí. Él nos ama como somos. Sí, claro, nos ama a nosotros, no ama nuestro pecado. Entonces nos dicen, Dios te ama a ti, no ama el pecado, pero a ti sí te ama. Eso se llama dar un mensaje a medias. Porque al ser humano hay que decirle, usted está en pecado y necesita arrepentirse, porque Dios te ama y quiere salvarte, pero tienes que arrepentirte de tu pecado. Y no solo arrepentirte de tu pecado, abandonar tu pecado. Denle un aplauso al Señor. Entonces, pasamos de ser iglesias no queridas, iglesias pobres, a ser los ricos del barrio. Ya nuestras iglesias, es más, yo lo voy a decir abiertamente, no son de nosotros, porque la luz del mundo no son cristianos como nosotros. Usted tiene que saberlo, yo lo voy a decir. Ellos no creen que Jesús sea Dios.
La gente dice, no, es que ellos siguen a Nazón y siguen un profeta, son iguales que nosotros, solo que siguen al profeta. No, mentiras, ellos no creen que Jesús sea Dios, entonces no son como nosotros. Caen en la categoría de los testigos de Jehová, que tampoco creen que Jesús es Dios. Bájese de la nube tratando a las sectas como que si fueran de nosotros. No son nuestros hermanos, porque dice la palabra que si fueran de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. ¿Y a su nombre? ¡Qué dura es esta palabra! Pero Jesús le dijo a los discípulos, si quieren se van. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. La iglesia tiene que comenzar a llamar al pecado, pecado. A lo que está malo. A las herejías tiene que llamarle herejías. Y comenzar a predicar el evangelio. No a medias, porque predicarlo a medias es apostasía. El templo de la luz del mundo que está allá después del cementerio, hermanos, es más lindo que el templo de la iglesia católica. Sí, en serio, es más lindo. Nos han mordido los católicos, ¿verdad? En diciembre lo iluminan todo bonito y todo, pero está más bonito que el templo. Les dio riquezas. Y usted estudia cómo nació el movimiento de la luz del mundo y nació como un movimiento cristiano igual que nosotros. Pero se comenzaron a pervertir. Comenzaron a poner un líder que decía que era el profeta y ahorita mismo está en la cárcel acusado de violación y de todo, y han ido mancillando el nombre de la iglesia. Los templos que tienen, como le decía, las iglesias evangélicas ahora ya no es de iglesias pobres. Este templo que tenemos, hermanos, ya no es de una iglesia pobre. Y pasé otra vez junto a ti y te miré y vi que era tu tiempo de amores, estabas creciendo, estaban proliferando, y extendí mi mano sobre ti, te cubrí tu desnudez y hice un juramento y un pacto eterno contigo, dice Jehová, y fuiste mía, fuiste mi iglesia, yo te lavé con agua, yo lavé tus sangres, yo hice todo, te di riquezas, puse collares, puse joyas, puse seda, puse bordado, comiste buena comida. Antes los pastores aguantaban hambre. Antes, estoy hablándole de los 70s y 80s, habían pastores que aguantaban hambre. Familias de pastores que aguantaban hambre. Hoy no. Hubo un pastor en La Rita que llegó a pastorear en bicicleta y como a los 3 años habían 3 carros parqueados frente a la iglesia. Uno de él, otro de sus 2 hijos. Ya le estoy hablando con direcciones. Hay pastores que salieron de la nada y ahora tienen mega iglesias. Y ahora parece que andan volando por las calles de Costa Rica, ¿verdad? En las navesotas que andan. Te llené de bendiciones. Te llené de todo. Te hice grande. Todo el mundo quería contigo ya todo el mundo quería un presidente evangélico en Brasil, Bolsonaro, allá en Argentina querían a Milei, allá en El Salvador, a Bukele, ya los evangélicos comienzan a gobernar, a tener presidentes, ya eligen a Donald Trump, que es cristiano, bueno, él dice ser cristiano evangélico y tengo fe que sea así, y por allá en Irlanda otro presidente cristiano, nos hacemos grandes, ricos, prominentes, alcanzamos, hermanos, cosas que nunca habíamos alcanzado. Pero yo quiero que vayamos al versículo 15, si me lo pueden proyectar ahí en la pantalla, 16:15 de Ezequiel. Y cuando estaba todo mejor, todo lindo, la riqueza, la hermosura, los templos, los carros, lo todo, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Y derramaste tus fornicaciones, a cuantos pasaron eras tuya. Y tomaste tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste con ellos. Me voy a detener ahí, porque suena grosero y suena frontal. Pero la iglesia cristiana evangélica a nivel mundo se comenzó a prostituir. Comenzó a olvidar el mensaje primario, que era predicar el evangelio de salvación en Cristo Jesús, y comenzó a importar el mundo a la iglesia. Las reuniones cristianas ya no parecían reuniones cristianas.
Siguen pareciendo en muchas organizaciones shows de entretenimiento, parecen parques de diversiones de Jesucristo. Pero confiaste en tu hermosura, te prostituiste. Y usted puede leer el resto que dice ahí. Eran pocas cosas tus fornicaciones, el versículo 21. Degollabas también a tus hijos y los ofrecías a aquellas imágenes. Hermanos, cuando Jesucristo dijo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Le estaba poniendo un cerrojo a la iglesia de que nosotros no tenemos ninguna comunión, ni debemos tener ninguna comunión con el mundo. El mundo no tiene nada que hacer en la iglesia. Pero examine hoy, prenda la televisión cristiana, prenda las emisoras cristianas, y después de escuchar 15 minutos las emisoras y la música que programan, cámbiese a 103.1. Ahí la hermana se sonrió. Cámbiese a 105.1. Cámbiese a, no sé cómo se llama ahora, las 20 principales. Cámbiese a las 20 principales después de escuchar una emisora cristiana y dígame cuál es la diferencia. Ponga un mensaje de un telepredicador y después ponga un mensaje de Benedetti que da mensajes de cómo superarse y de cómo salir adelante. Lea un escrito de un pastor de los de la actualidad y después vaya, lea un escrito del Dalai Lama o del Islam y dígame cuál es la diferencia. Hace 15 días en una iglesia en Costa Rica, San José, hicieron una conferencia, hermanos, solo para empresarios. Solo para empresarios. Yo quiero, a mí no me gusta que me llamen empresario. Tengo como 4 chinamos ahí, 4 tiendillas y eso no me hace empresario. Eso me hace que tengo que trabajar porque si no mañana no como. Pero yo le voy a preguntar, hermanos, aquí, ya en serio, yo no me meto en la categoría de empresario y soy cristiano. ¿Cuántos aquí tienen una empresa? Salados entonces, hermanos, si no tienen empresa, ustedes no pueden ir a esos eventos cristianos. ¿Me estoy explicando? Eventos para empresarios cristianos. Y no solamente eso, invitan al más reconocido, ya se me olvidó la palabra, economista de Costa Rica, el venezolano, perdón, Sucher, ese. Sucher. Daniel Sucher. Yo a él lo conozco personalmente. Él es ateo. Es venezolano y apoyaba el régimen de Maduro. Y cuando estuvo el PAC, era de los que le hacían porras al PAC. Y ahí estaba en una iglesia evangélica en Costa Rica, dándole charla a los empresarios cristianos. Te has prostituido. ¿Me estoy explicando? Hemos entrado a nivel de cuerpo de Cristo a una corrupción tan grande que usted entra a las iglesias evangélicas y usted no sabe si entró aquí en Guapiles a una iglesia evangélica o entró a Lux. Luces, ruidos ensordecedores, bailes exóticos que les dicen danzas para el Señor. Aclaro, bailes exóticos, porque sí se dan. Es más, ya hay iglesias que ponen esos paños, hermano, usted verá cuando los pone, ¿verdad? Esos trapos que ponen 2 y que una chica comienza a bailar en leotardo ahí arriba, guindando, dando 4 vueltas. Ya hay iglesias que lo están haciendo. Ya hay iglesias que pusieron un tubo en medio de la congregación porque bailar en el tubo es un arte.
Y el arte es de Dios. Perdón. Se le cae el techo. Organizan eventos de música. Con música. Pueden traer un cantante que dice que es cristiano. Todo lo que quiera, puede decirlo. Pero nos trae música que no es cristiana. Hermano, porque lo expliqué en la predicación pasada. Hay música que es cristiana y hay música que no es cristiana. Hay música que es para honrar a Dios y hay música que es para honrar a Satanás. Y se están haciendo en las iglesias diciendo que no importa la música sino el mensaje. No, señores, ¿no sabéis que la comunión del mundo es enemistad con Dios? No podemos traer al mundo a la iglesia y pensar que todo está bien. Y voy a correr porque ya se me acabó el tiempo, ya vi. No podemos creer que podemos traer al mundo a la iglesia y que todo está bien. Recuerda que les hablé de T.L. Osborne, sanidades, milagros, prodigios. Durante la década de los 70 nuestros abuelos hablaban de milagros, señales, prodigios. ¿Usted sabe por qué hoy día cuesta tanto ver un milagro real, ver un milagro de verdad, ver una sanidad de verdad en una iglesia? Porque hay iglesias donde hace mucho tiempo ya el Espíritu Santo los abandonó. Ya el Espíritu Santo no está ahí. Están sugiriendo de que el Espíritu Santo está ahí. Están haciendo todo el montaje y todo el escenario para sugerir que el Espíritu Santo está ahí. Pero oran por un dolor de cabeza y no se quita el dolor de cabeza. ¿Y a su nombre? Se les mueren los enfermos porque no hay nadie con poder para orar por un enfermo. Los endemoniados llegan y se van más endemoniados. Ese silencio está muy bueno. El Señor está buscando que volvamos a nuestro origen, que volvamos al lugar donde nacimos. Hay una esperanza para la iglesia, porque si usted recuerda al inicio, vamos a volver al inicio y dice, yo hice un pacto, dice el Señor, dice, vamos a buscarlo aquí. Dice que Él hizo un pacto. Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre amorreo y tu madre Tea, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada con aguas, no fuiste salada ni fuiste envuelta en fajas, no hubo quien se compadeciese de ti, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, dice. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije vive, y te dije cuando estabas en tus sangres, te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Se habían formado ya tu cabello y estabas lista para tus amores. Y dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí el tiempo, era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, cubrí tu desnudez, y di juramento. Yo quiero que usted se quede con esto. Y dice, te vestí de bordado, dice, y di juramento, el versículo 8, dice, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Jehová hizo un pacto con la iglesia. Y en medio de todo esto que ha estado pasando y que hemos estado narrando, dice el versículo 59, pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré misericordia de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Lo que está diciendo el Señor es, aunque ustedes se olvidaron de mí, aunque ustedes se olvidaron de su origen pobre, aunque ustedes se olvidaron de cómo fue que iniciaron las cosas, aunque ustedes se olvidaron de que yo los hice grandes y los llené de riquezas y los llené de misericordias, aunque ustedes rompieron mi pacto, dice, ¿qué querían? ¿Que yo rompiera mi pacto con ustedes? No, dice, antes más bien
Tengo recuerdos, dice, tengo memoria y dice, estableceré un nuevo y mejor pacto, un pacto sempiterno, un pacto que no se puede romper. Y ese pacto, hermanos, Iglesia Centroamericana, primera iglesia cristiana evangélica en Costa Rica, ese pacto está vigente el día de hoy. Y Dios se ha acordado y nos dice, recuerda tu origen. Recuerda cuando llegaste a este templo, no importa la situación ni la forma en que llegaste, no importa la circunstancia de vida que te trajo acá. Ese es tu origen. Probablemente el mundo no ofrecía nada por ti, probablemente tu familia no daba nada por ti. Probablemente tu pareja ya no te amaba, probablemente tu esposo ya no te amaba, tu esposa ya no te amaba, probablemente. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer todas esas obras del diablo que eran contra nosotros. Y estableció un pacto contigo, y es que tú y yo somos su pueblo, y que Él nos sigue amando con amor eterno.